Hola, mi nombre es Carolina Espíndola, tengo 30 años, nací el 29 de junio de 1995 en Villahermosa, Tabasco. Llevo aproximadamente unos 12, 13, 14 por ahí años entre León y Guanajuato, pero ya llevo 10 años viviendo aquí en Guanajuato capital y soy directora de la compañía Guayacán. Estudié la carrera en artes escénicas, me dedico a las artes escénicas, pero mucho a la parte de la investigación, de dar talleres con un enfoque más hacia eh, una sanación que tenga que ver con la danzaterapia, con en general, todo lo que tenga que ver en realidad con las artes y la parte terapéutica. El proyecto comenzó en el 2021 con un proyecto que se llama El Cuarto de la Expiación. El Cuarto de la Expiación, nuestra misión principal y nuestro objetivo era poder tener donadores de células madres. Hicimos una colaboración con Vidematch México. Hice un guión en el que la idea era trabajar la línea de las enfermedades terminales y estuvimos trabajando con Vidematch México, Bianca y yo, y hicimos esa obra. Bianca estuvo como actriz, yo como directora, y nos estuvo apoyando. Ale Pantoja también estuvo como actriz. Y hicimos ese proyecto con la finalidad de hacer conciencia de la donación de células madres. Y comenzamos ahí lo que ahora es Compañía Guayacán. Antes era Colectivo Nómadas, pero ahora 100% escénico. Yo ya me dedicaba a dar talleres a mujeres y estar en talleres con mujeres o trabajar en anexos, pero todo con las artes, ya sea artes plásticas o artes escénicas. Y de ahí seguimos el camino con la compañía. Logramos tener un donador de un niño en Estados Unidos, encontró un donador en Guanajuato gracias a la función. Al final de la función se registraban y se hacía la muestra de saliva que se lleva a Estados Unidos, y entonces en realidad esa fundación lo que hace es que busca posibles donadores de células madres a nivel internacional. Y después comenzamos con El Hilo de Ñani, y El Hilo de Ñani es una obra que habla sobre la sanación transgeneracional. Y ahí se unió con nosotras Lluvia, Eugenia, Andy y Bianca, que ya estaba conmigo colaborando. Y la idea del Hilo de Ñani es que hicimos primero una investigación. Bueno, estaba en ese entonces Carolina Segura también, Gina, y hicimos un proyecto. Bueno, comenzamos el proyecto que la finalidad era hacer una sanación transgeneracional. Lo que hicimos era, tallereamos con nuestra propia sanación transgeneracional. Yo estudié tanatología infantil y primeros auxilios psicológicos, entonces llevamos un proceso de duelo, de tanatología, para hacer este trabajo con nuestro linaje femenino. Yo comencé a estudiar danza de útero, con sanación de útero, eh, y comencé este proyecto porque a mí me detectaron a finales del 2019, casi cuando estaba terminando la carrera, ya la línea en danza. Me detectaron ya cáncer en el cervix, un poco vario avanzado, y me llegó pandemia. Y entonces me llegó pandemia, me llegó con un tratamiento así como de, pues que Dios te bendiga, hija, adiós. Y pues la universidad y ciertos maestros me apoyaron para poder, como tal, mi seguro fue el que cubrió. Y
y llevé eso, pues nos llegó la pandemia, me llegó a mí eso y eso pues marca una pauta en mi vida y a lo que hoy me dedico porque, porque pues sí, porque sí marca y empecé ese proceso. Después en ese proceso pues mi abuela se pone muy mal y a mi abuela lo que le sucedió es que no supimos bien exactamente qué fue, o bueno, igual y yo no lo supe bien. Y su agonía fue muy, muy difícil para mí porque era pandemia, yo estaba enferma, ella estaba enferma y no podíamos estar juntas y éramos muy unidas. Y, y entonces, eh, la última semana, mi abuela, somos muy católicas y rezábamos todos los días, pero mi abuela ya estaba dentro de este proceso, mi abuela ya estaba entre que iba y venía, y en una de esas mi abuelita no sabía porque no queríamos preocuparla y me dice, me acuerdo que me tenía así, ella estaba sentada en un sillón y yo estaba así como estoy, pero yo estaba a un lado sentada y me dice, ¿estás lista para irnos? Y yo, no. Y le dije, no, abuelita, no estoy lista para irme. Y me dijo, es que ya es hora de irnos. O sea, ya nos vamos juntas. Y en ese momento a mí me dio la chilladera y yo me fui corriendo con mis papás y les dije, es que dice mi abuelita que ya nos vamos. Y pues no, yo le dije que no y ella me dijo, pues entonces haz las cosas diferente y vive de forma diferente. Y muchas cosas más me dijo en esa plática. Y entonces, eh, platico esto porque marca la pauta del por qué comencé a hacer este tipo de obras, por qué comencé a hacer este tipo de proyectos, porque en primera, en el hilo de Ñani, para mí era importante que conociéramos nuestra historia de nuestro linaje femenino, porque yo después, cuando supe que tenía cáncer en el cervix, supe que, pues cuando te preguntan de los antecedentes, pues yo no sabía que mis tías habían tenido. Y, y entonces pues dices, qué importante es saber la historia de tu familia, qué importante, porque sí marca y sí cambian las cosas. Entonces, por eso comenzamos y empezamos a hacer ese trabajo de mesa en las que nos encontrábamos con cada cosa. Yo, como parte de mi sanación, yo estudiaba danza de útero, que era para mi propia también sanación, y después también se convirtió en la de las otras, de mis ahora amigas. Y así comenzamos el hilo ñan y decíamos, yo les decía, es que está increíble que todo quede en una apuesta, pero no se tiene que quedar nada más ahí, no podemos abrir estas heridas o estas historias sin cerrarlas o no acompañarlas. Entonces, hacemos el hilo de ñani y al mismo tiempo, dentro del hilo de ñani, al final quienes nos apoyan en la música fue André y Alan, que siempre también han sido nuestros aliados, y hicimos frecuencias que servían para eso, que eran para sanación de útero y del corazón y muchas cosas. Y entonces al final hacemos una sanación de útero juntas y al día siguiente de la función se les da un taller también con la finalidad de que ellas conozcan su linaje, que ellas puedan sanar, que ellas puedan reconocerse y reconocer a sus mujeres también en ellas y las historias. Y eh, se dan esos talleres con la finalidad de, pues, eh, cerrar y acompañar y que conozcan también su historia, su vida. Y yo comencé también con eso porque buscaba mi propia también sanación, porque pues
después en ese proceso me da depresión, pero me da depresión pues por la misma enfermedad, pues me llevó a la depresión. Y pues claro, comida, estar, pandemia, eh, un gran cambio que marcó. Y, y entonces a mí me sirvió este tipo de talleres, me los enseñó mi hermana. Y mi mamá me enseñó lo de sanación transgeneracional, lo de sanación de útero, me contactó con gente y ya después yo ya me fui contactando con más mujeres y mi mamá también estudió tanatología y entonces me empezó a decir, mira, es que estúdialo igual y te va a servir. Y entonces yo lo estudié, pero yo me especifiqué en otro y en otras cosas y pues principal por mi propia sanación, porque después nos seguimos capacitando para poder seguir apoyando en, en que pareciera que igual se escucha mucho y que muchos hablan de la sanación transgeneracional y la sanación, pero creo que más que nada es que el reconocernos humanos. Y esa es la finalidad de estos talleres, reconocer a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, a tu abuela, a tu tía humana y que también tiene una historia. Y que muchas de esas cosas también a mí me ayudaron. Y cuando mi abuela falleció, pues fue una depresión más larga porque no pude estar en su velorio. Fue bastante doloroso perderla, pero al mismo tiempo también dices, bueno, ya necesitaba descansar. Después seguimos con ese proyecto, hasta el momento lo seguimos moviendo y lo seguimos dando. Esos talleres antes los daba en otra versión, mucho antes de que llegara el cáncer, pero era más enfocado a la sororidad, el apoyo entre mujeres, y porque una increíble mujer que en el camino me encontré, que se llama Livia, que era en su momento era encargada aquí en el INA, me enseñó también muchas cosas y mucha gente que me he encontrado en el camino que me ha enseñado tanto. Y después comenzamos con la Bienal de FEMSA. Por el proyecto de Lilo Eñani se contactan conmigo para la Bienal de FEMSA para hacer una colaboración con Tahanili. Con Tahanili fue otro proyecto que se llama, ese fue desde su autoría, Al cuerpo que se vierte, que palpita y que canta. Yo colaboré como tal también en la investigación de lo que yo ya hacía y ella me contó cuál era su necesidad y qué era lo que ella quería pues transmitir. Y empezamos esos meses en el 2000, ¿qué año es hoy? El año pasado, ¿no? Antepasado. Empezamos con ese proyecto y esa fue otra historia en la que abrimos lo que era, nosotros en la de Lilo Viñani cantamos, jugamos y encontramos que dentro del mismo juego y el canto se encuentra recuperar también esa conexión con nosotras, esa sanación, que puede ser amable, que puede ser amorosa, que puede ser más cuidadosa sin necesidad de ser a veces muy invasiva. Y que eso es lo principal, no ser invasivos. No ser invasivos, por eso es que caminamos a la mano y de la par con las artes escénicas, con la danza, con la música, con el teatro, con la voz, porque una de las principales cosas también por las que comencé esto es que desde niña yo quería ser monja, porque yo tenía la idea de que podía cambiar el mundo y que siendo monja me iba a ir a África. O sea, me quería ir a África, mi sueño era irme a África y ir a salvar el mundo y ir a sanar a la gente. Y entonces comencé también mi proyecto desde muy niña a ser monja y llevé todo mi proceso. Entonces, desde muy chica
me he vinculado con grupos de mujeres. En este caso era religioso, pero a fin de cuentas tenía la misión. Nos llegó la inundación, una de las inundaciones más difíciles en Tabasco, y que todo paró también. Vimos cuántas pérdidas económicas, cuántas personas perdieron a sus familiares, cuántas personas comenzaron desde cero. Entonces mi hermana y yo, mi mamá trabajaba en ese entonces en Seguro Popular y a ella le tocaba estar en los albergues. Y mi hermana y yo nos fuimos a un albergue con las monjas, con las madres, y apoyábamos también ahí a la llegada de la gente y las recibíamos desde muy chicas. Creo que lo principal es que parte desde mi educación, desde mi madre y mi tía, mi mamá Marta y mi tía Lula, que también va, ella es mi madre también, fueron las que me educaron, ¿no? Y creo que si no fuera por ellas realmente no sería lo que hoy soy. No sería, eh, incluso mi padre también, que mi familia es una familia que ve por los demás, que, mi mamá y mi tía trabajan en el sector, mi tía todavía trabaja en el sector salud y mi mamá ya no está en el sector salud. Pero yo veía la lucha que tenían constante por los pacientes, por enseñarnos a que tenía que importarnos el otro y no podíamos ser egoístas en ese sentido. Y nosotras nos apellidamos Guerra. Entonces ellas eran las licenciadas Guerra, que daban guerra, porque de verdad daban guerra en los hospitales, de verdad. Eh, si de verdad sí, si no fuera por ellas, no sería lo que hoy soy, porque yo crecí, soy la más chica. Entonces todos mis primos y mi hermana, mis primos sí me llevan por muchos años y mi hermana por 3 años, 3 primas por 3 años. Entonces, como tal, eh, había de alguna forma, me tocaba estar en pláticas de adultos. Me acuerdo mucho que mi tía me decía, tenían pláticas sobre la codependencia y a mí se me quedó grabado de no seas codependiente. A los 5 años me hablan sobre la codependencia, pero creo que tiene que ver eso, con que me educaron de alguna forma con autonomía, con apoyo hacia con altruismo, eso era lo principal. Eh, También quienes estuvieron conmigo desde muy chicas fueron mi tía Mimi, mi tía Lula, mi mamá y mi hermana y una prima Miriam. Fueron 5 mujeres que son increíbles y mi abuela que también era increíble. Y, y si yo vuelto a ver sus historias veo amor y veo solidaridad y altruismo hacia las personas. Eh, Incluso de los hombres en mi familia lo veo. Y eso fue lo que marca lo que hoy es Guayacán. Se llama Guayacán por un árbol en Tabasco. Y, y entonces me salto de una cosa a otra, pero creo que ahí va la idea. Eh, Porque después seguimos con este proyecto y se han unido muchas mujeres, algunas que estudian artes, algunas que no, pero que están ligadas a fin de cuentas. Y yo creo firmemente que esto es gracias a la suma de voluntades, porque no siempre tenemos presupuesto, porque no siempre tenemos el financiamiento para poder hacer los proyectos. Y aún así, ellas están. Y aún así, hay gente que se suma con la fe, la confianza de que hacemos. Igual y no es un super cambio, pero que lo hacemos. Eh, y hasta el momento seguimos con esos talleres y con este proyecto que se llama A las mujeres que guardan el juego, arrullan y cantan al mundo. Yo siento que es la conexión entre todo, entre la Bienal y entre
el hilo de ñani. Y entonces nuestro objetivo es, más allá de hacer un mapeo, una cartografía de los arrullos que hay en Guanajuato, de los juegos, de los cantos, es reconocernos en el canto, en la historia de la otra chica que nos acompaña en el taller, de reconocer lo que, y que igual y no pasa nada si no te cantaron a ti de niña, y reconectar con esas ancestras, reconectar con el canto, reconectar que igual no hubo un canto así maravilloso como nos decía la señora Ana en el taller de San Felipe, pero sí hubo un que es precioso, y hubo una descomposición del canto, pero hubo, y si no lo hubo, lo habrá, porque también nosotras podemos hacerlo a nosotras, o se lo podemos enseñar, o si igual y no existió en tu contexto, podrá existir de alguna forma en un futuro hacia los que vienen. Y el juego y el canto de alguna forma son son un parteaguas para mucho, en realidad. Yo sí creo que sí. Y esos talleres, hemos tenido mujeres, por ejemplo, en San Felipe, que ya habían estado y que ahora que continúan, y esta labor continúa a fin de cuentas. Para el próximo año yo tengo fe en que sí. Y así como he trabajado con Technovation, un proyecto también precioso que tienen que conocer, que es empoderar a niñas. Hemos tenido muchas colaboraciones con muchas asociaciones como Vidematch México, Technovation. Hay una casa aquí también muy preciosa que se llama Siana. Entonces, hay un trabajo todavía por delante que podemos hacer. Y otro de los temas que es importante poner en la mesa es que no estamos solas. O sea, yo estoy 100% segura que no estamos solas y que pues, no tenemos que vivir estas historias solas. Y que si algún momento estás sola, pues también cuentan con nosotros, lo que le deseamos. Igual y no tenemos no tenemos igual y la solución 100%, pero sí podemos tener un algo más allá de eso. Y eso. Quisiera que me cuentes primero qué es la sanación transgeneracional. Claro. ¿En qué se relaciona con este proyecto, con el arroyo y el juego? Ok. Hay una conexión que es con tu historia, básicamente. Es pasar con toda tu generación, ¿qué se dice? Tu árbol, que en este caso nosotros nos enfocamos en el femenino. Muy pocas veces nos hemos concentrado en el masculino. Y entonces es reconocerte en tu propia historia y reconocerte en la historia también de tu abuela, de tu hermana, de tu tía, que incluso pareciera que no, pero a veces sí reproducimos patrones y sí repetimos historias. Y si no queremos repetirlas para bien o para mal, necesitamos conocerlas. Necesitas conocer tu historia, porque a veces estamos por muy encima de la historia de tu propia familia. O sabemos la historia puede verse de tus amigas, pero a veces es incluso complicado, por ejemplo, con las de la compañía, ellas me contaban, ¿no? Es que igual todavía no estoy lista para hablar tanto con mi familia, o en su camino nos encontramos con muchas amigas y compañeras que hablaron de cosas que tenían que hablar con sus familias, de poner cosas en la mesa que tenían que poner, de perdonar
a quienes tenían que perdonar, de perdonarse también en su historia y tomar responsabilidades. Creo que más allá de culpas son responsabilidades en tu propia historia y en la historia de tu familia. Cuando hablamos de constelaciones, ¿no? Es ponerte en el lugar que te corresponde. Como hija. En ese caso, por ejemplo, nos han tocado muchas mujeres que juegan el papel de mamá. Y eso, por ejemplo, es una de las uniones que tenemos en este taller, porque nos encontramos con historias de mujeres que fueron las primeras en nacer, que son las, ¿cómo se llama? ¿Qué es la...? No, como progenitora, la primogénita, que fue la primogénita, o que fue la última. Y entonces sí cambia, ¿no? Es que dices, pues es que a mí no me tocó que me arrullaran, o a mí no me tocó jugar. A veces hay algunas, ¿no? Que no les tocó jugar. ¿Por qué no les tocó jugar? Porque les tocó tomar el papel de la mamá. Y entonces es ocupar tu lugar incluso. Esa es también una de las uniones. Incluso decía una de las señoras, la señora Leti, nos decía en San Felipe, ¿no? O sea, cómo es que las historias, cómo es que ahora los niños quieren jugar y y incluso otras que decían, no, pues hace muchísimo no jugaba, o hace muchísimo no platicaba, o no me sentía a gusto, o no me sentía en paz, o no recordaba que de esta forma jugaba, o que el juego se había convertido en un refugio para mí, o el canto se había convertido en un refugio para mí. Y dicen, muchos nos decían, es que nunca le conté a mis hijos que cómo jugaba yo. O sea, como que pasa desapercibido, pero forma parte de la historia. Forma parte de la historia que igual y si ya no tienes la edad, puede que habrán cosas que sí puedas hacer. Yeah. ¿Quieres que te haga las preguntas? Sí, espérame. Sí. ¿Y Lucy? ¿Y tu mami? El primero es a mi mamá poniéndome boca abajo en la cama, siempre me ponía sus manos así y le hacía así como en la espalda. Y así, y me hacía piojito también a veces, pero siempre me hacía como, o sea, como que era la forma en la que me dormía o me calmaba, porque voy a ser honesta, yo no dormí en mi cama, yo creo que siempre me iba a la cama de mi mamá. Toda la primaria, el kinder, y una parte creo que de la secundaria iba a la cama de mi mamá. Así que, o a la de mi hermana, pero normalmente más a la de mi mamá. Y no sé, no me gustaba dormir sola y no me gusta la oscuridad. Así que me iba y mi mamá como que me calmaba. Así y eso era como que, ese es mi recuerdo del arrullo. Y del juego, híjole, me gustaban mucho las muñecas recortables. Muchísimo, o sea, una exageración y me gustaba recortarlas y tenerlas, o me gustaba también jugar a los conciertos o a los shows. Entonces, eso, así, de verdad que yo le hacía hacía todo un show para poder hacer hacíamos conciertos, eso era como lo principal. Juegos más hacia la acción, las escondidas. Me gustaba mucho jugar a las escondidas. Sí, recuerdo una vez que nos fuimos a la casa de una de mis primas allá y que me tocó a mí buscarlas y sí, así se pasaron así todas, así que se escondieron así, de que una se escondió en un baúl, una se escondió abajo de la cama, y así todas se escondieron así pero como con un afán de espantarme, porque eso digo, era la más chica y entonces era la que me recibía bullying. Entonces, eso, o sea, como jugar a las escondidas era el hit. ¿Con quién jugabas? Con mi hermana, dependía. A veces nos cuidaba una prima, Miriam. A veces con ella jugábamos a los Polly Pockets porque ella tenía una colección enorme de Polly Pockets y era amante de Winnie Pooh. O sea, cuando yo digo amante de Winnie Pooh es de verdad una colección inmensa de Winnie Pooh. Entonces siempre íbamos a su cuarto y ahí nos quedábamos a veces fines de semana.
Y tenía muchas Polly Pockets y jugábamos a los Polly Pockets también. Con ella y mi hermana. O sea, siempre fue de cajón mi hermana o con las amigas de la colonia. O sea, también ahí. Porque a mi hermana le gustaba mucho Barbie. Casi yo no fui como muy fanática de un personaje en específico. Hubo un tiempo en de Rosita Fresita, pero de ahí en fuera, como que yo jugaba todo lo que pudiera. Para ti, el juego fue un refugio en algún momento. Mm, sí, sí. Por ejemplo, me gustaba mucho cuando era yo sola, cuando ya mi hermana empezó a crecer, pues ya. Eh, pero me gustaba mucho acostarme debajo de las mesas. Y entonces yo creaba ahí mi espacio y yo decía así como pipu pipu, según esto era una, una máquina, una nave y así, o sea, yo podía quedarme debajo de una mesa horas. Entonces sí se convirtió en un refugio porque, porque sí, todos tenemos una historia y a fin de cuentas yo decía en el otro taller que yo agradecía que mi madre y mis tías siempre procuraron que no nos pesara lo que estábamos, por lo que estábamos pasando, pero que siempre hubo mucha lectura, mucho juego, mucha pintura, muchos paseos, entonces dependía mucho a qué casa iba. Si iba a la casa de mi prima Miriam, de mi tía Mimi, era jugar con ella y sus Polly Pockets. Si iba a la casa de mi tía Lula, que era como mi mamá, era jugar con sus blocks. Pero de esos blocks así que son de los de antes, de casi casi que te avientan y es una piedra. Y duraba horas. Me acuerdo que tiene una zona de biblioteca, tiene una biblioteca y había ¿cómo se llama? Un tapete azul. Y entonces yo duraba horas ahí sentada jugando con los blocks, pero horas, así, hasta que ya me decían así como de, ya mija, vente, convive. Ya era que me salía de ahí. O duraba horas leyendo también, o sea, pero sí se convirtió en un refugio, también dependiendo en dónde o con quién, a veces con quién estuviera también. Cuando piensas en el armillo, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? 100% en la espalda, en los hombros y en el pecho. Ahí. Eh, ¿Cómo suena el silencio de tu infancia? ¿Cómo suena el silencio de mi infancia? Órale. Ni yo entiendo. Eh, ¿Cómo suena? Creo que raro. Creo que como tal no me gustaba el silencio. O sea, realmente no sabía convivir con el silencio. Si yo lo pienso así como es, no. Sí, raro. Como que aparte que yo siempre fui una niña como que no le gustaba estar tanto tiempo sola. Entonces, no, no a gusto, así de simple. Si el armillo fuera un color y una textura, ¿cuál sería? El olor, el olor sería a canela. Eh, y la entre canela y pino. Y textura sería... ¿Algún momento han sentido cuando está el clima prendido y tienes una sábana, una sábana delgadita y como que se siente así como entre fresco y como que dices, "Ay, estoy lista para dormir"? Eso es una textura, no sé si es una textura, pero también es una sensación. Eso. Sí.
¿Qué duelo ha surgido desde, bueno, con este y con los otros proyectos? Qué duelo. O sea, O eh, sea, tienes aquí escrito que duelo ha surgido, supongo que te referías a, estaba en el taller, sí. pero siento que en tu caso viene desde más atrás, ¿no? Ujú. Desde que empezaste la compañía. Sí. Mm, Uno de los duelos que tengo más reciente es que el año pasado perdimos a nuestro bebé. Estaba embarazada y creo que ese es un duelo que ahí sigue. Y bueno, no sigue, pero sí, sí duele, porque creo que si hablamos de arrullo, mm, yo creo que te quedas con esa, como que dices, ¿qué haces con tanto amor? ¿No? Y pues yo creo que, y gracias a Dios, tengo una pareja y un hombre increíble en mi vida, y unas amigas y una familia increíble que siempre han estado, ¿no? Y que cuando pasó no estuve sola, sino estuve acompañada. Y entonces ese amor lo proyectas en un proyecto, básicamente, en tus amigas, en la compañía, en tu pareja, en eso. Y creo que eso, o sea, como el no poder arrullar, ¿no? O no poder, uy, que te quedas como con esas ganas de decir como, chingada madre, como cosas que querías hacer o que pudiste hacer pero que no puedes hacer, pero que igual en algún momento se podrá hacer, ¿no? Y entonces creo que eso se proyecta como que cuando las veo a todas en los talleres, veo que tienen mucho amor. En general, todas las mujeres que he visto que tienen mucho amor y que todavía tienen ¿qué pasa? Por ejemplo, es uno de los temas, ¿qué pasa cuando pierdes a un bebé y que no lo puedes simplemente, a veces no existe como tal que lo puedas como tocar, ¿no? Como, y que entonces te queda la escritura, te queda la música, te queda esa proyección de ese amor, ¿no? Y, y eso, creo que este proyecto de alguna forma forma parte de esa sanación también mía y de ese amor que igual y que lo que decimos, o sea, igual si tú no quieres ser mamá no pasa nada, pero es un espacio de creación, el útero es un espacio de creación, de amor y tú puedes llenarlo de lo que tú quieras. Y en este momento, yo creo que apenas. Sí, yo creo que apenas realmente, si lo lloro, pues es porque luego ahí lo dejamos y no lo lloramos. Y creo que apenas puedo decir que estoy en paz y estoy tranquila, porque todos los primeros años, todos los primeros meses de este año fueron difíciles de alguna forma porque no sanaba. Y tenemos un proyecto en puerta que se llama Mi Esencia y que también habla sobre la esencia y la conexión con tu esencia y tu niñez. Y me ha costado muchísimo trabajo, pero sé que tuvo que ver con esto, o sea, porque todavía no sanaba y estaba el dolor. Y mi sueño dentro de este mismo camino es poder seguir, ¿no? Poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y ya, o sea, realmente es. Y para finalizar, ¿qué canto o qué palabra le darías a si tuvieras que arrollar al mundo? ¿Qué canto? Ay, me vuelve loca porque ya traigo en mi cabeza la de Señora Santana. Señora Santana. Tengo la voz de Bianca en mi cabeza con la de Señora Santana. Eh,
Y yo, uno de los arrullos que le daría sería el de Señora Santana y 100% un abrazo. O sea, para mí sería abrazarlo y decir que no están solos, que todavía hay forma de, de resignificar nuestra historia, de crear a partir del amor, que desde la responsabilidad, dejando la culpa a un lado y eso, que el canto, el juego y el amor creo que nos hace falta en general. El respeto también. Y eso, yo pondría a Bianca a cantar, señora Santana, a todo el mundo. Eso.